Pasados con Ricardo Burgos, decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú, a quien damos la bienvenida al vuelo. Ricardo, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Quería comenzar esta conversación preguntándote por estos tres casos que han sido mencionados en el reportaje. Luego hablaremos de otro tema que es gravísimo, que es el aumento de las penas por delitos contra el honor que ha sido aprobado, el dictamen que ha sido aprobado en el Congreso. ¿Qué te han parecido? Vamos, si te parece en orden. En primer lugar, esta nueva ofensiva de la resistencia contra IDL que incluyendo entre sus propios integrantes a prontuariados, personas que deben cumplir medidas de comportamiento muy estrictas, actúan con absoluta libertad, interrumpiendo el tráfico, atacando, digamos, locales privados, insultando personas y vandalizando la zona, porque lo que han hecho esta última ocasión ha sido tirar basura, digamos, en el lugar, ¿no? Bueno, sin duda son acciones totalmente ilícitas, que dicho sea de paso tampoco son nuevas. En el caso de IDL Reporteros es la cuarta, me parece, en lo que va del año, y a lo largo de todo este último tiempo ha sufrido un aproximado de 20 agresiones y todas ellas rayan con la impunidad. Es decir, ni la policía ni el Ministerio Público establecen un punto de vista, una línea de acción sobre este tema que ya se ha vuelto recurrente. Por supuesto, el Colegio de Periodistas del Perú ha protestado y ha rechazado estos ataques. Gustavo Gorriti es periodista honorario incluso del Colegio de Periodistas del Perú y por lo tanto hemos expresado repetidas veces nuestra solidaridad en un acto que por supuesto rechazamos de manera tajante. Habría que, digamos, pensar mal en el caso de la resistencia, porque tanta impunidad solamente se puede comprender para quienes cuentan con articulación política, ¿no? Es decir, para quienes saben que actuando de esta manera van a quedar impunes, no se les va a imponer ningún tipo de sanción ni la policía los detendrá. Leí hace poco que uno de los líderes de la resistencia había sido sancionado por el delito de difamación, pero no sé si esta sentencia, digamos, fue apelada o se ha tomado una decisión al respecto. Pero en todo caso, lo que sí se aprecia es que la recurrencia de estos ataques ha vuelto una suerte de lugar común. No solamente con el diario, con el medio de IDL Reporteros, sino también con otros medios de comunicación, también en provincia, donde hay una actitud, digamos, hostil hacia el trabajo de la prensa. Por supuesto, el colegio condena todo este tipo de afectaciones, que dicho sea de paso, también, como te decía, no son nuevas e incluso las denunciamos dentro de ese rosario de afectaciones que se cometían en el tiempo del gobierno de Pedro Castillo, y así lo hicimos saber a la Organización de Estados Americanos como también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿no ha mejorado la situación en relación a lo que se vivía durante el gobierno de Pedro Castillo o sí? ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que ha mejorado, digamos, en lo que se refiere, digamos, a que hoy hay, digamos, mayores facilidades para el trabajo informativo. Es decir, en el tiempo de Pedro Castillo, nuestro colegio, por ejemplo, emitió 115 alertas y comunicados. Me parece que Los gremios hemos coincidido en que esta es una ley mordaz. Por lo tanto, es una ley que busca callar fundamentalmente al periodismo de investigación. Periodismo de investigación que, dicho sea de paso, en lo que respecta a nuestro país, ha permitido, digamos, que el periodismo, luego de que ventilara grandes casos y denuncias de corrupción, el Poder Judicial pudiera en ese momento dirigirse sobre ellos, ya que el ojo ciudadano ya estaba puesto en este tipo de informaciones. Creo que sin el periodismo de investigación hubiese sido muy difícil que el Perú pudiera, digamos, estar liderando estos temas de lucha contra la corrupción. Hay otros países, por ejemplo, donde ha estallado el escándalo Odebrecht, como Colombia, el mismo México, donde no se ha procedido, donde la justicia no ha aplicado este mismo rigor, digamos, en lo que se refiere a los eventuales sancionados. Por lo tanto, está visto que hay una preocupación por este tema, porque elimina lo que podríamos pensar que es la fiscalización y la transparencia, es indispensable en el acto público. De acuerdo. Ahora, otras preguntas que tienen que ver con los casos de la actualidad. Tú has mencionado la situación actual de la prensa y has dicho que es una mejor situación que la que se vivía durante el gobierno de Pedro Castillo.
Y has mencionado, digamos, el manejo contra la prensa durante las marchas. ¿Se equivocó el colegio apoyando el protocolo de trabajo de protesta en las marchas? Creo que ahí hubo una tergiversación del rol del colegio. Eh, Cuando entra la presidenta Boluarte, el colegio de periodistas estuvo constantemente pidiendo al presidente Castillo que diera un golpe de timón en su estrategia informativa. No ocurrió nunca, la situación se dio como todos conocemos, y cuando ingresa la presidenta Boluarte volvimos a reiterar nuestros pedidos. En base a esta solicitud, la presidenta citó al Colegio de Periodistas del Perú, a la Sociedad de Radio y Televisión, al Consejo de la Prensa Peruana y a la Asociación de Prensa Extranjera para establecer, digamos, cuáles eran los puntos de vista que teníamos los gremios. El colegio, que fue la primera instancia que hizo uso de la palabra en esta ocasión, exhortó a la presidenta Boluarte a cambiar la estrategia que tenía Pedro Castillo, a respetar a la prensa y brindarle seguridad como sostiene incluso la Convención Americana de Derechos Humanos. La presidenta se comprometió a eso y en base a eso empezaron a salir reuniones en las que estuvimos participando estos gremios, por ejemplo, la Sociedad y el Consejo de la Prensa Peruana. Sin embargo, el Consejo de la Prensa Peruana declinó luego de alguna de las reuniones, pero el colegio, la iniciativa que tuvo el colegio fue simplemente esa, la de proporcionar seguridad a los periodistas y comunicadores que hacen el trabajo de campo, pero bajo ningún punto de vista buscar, digamos, asociarnos con el gobierno o de repente generar una ley que afectara, digamos, el libre trabajo de la prensa, bajo ningún punto de vista. Y es por eso que el colegio dirigió también una carta al ministro del Interior para protestar por la difusión de este documento que había sido convertido en una resolución suprema y exhortando también al gobierno a volver a convocar a todos los gremios de prensa a efecto que se saliera. O sea, el colegio se vio sorprendido por el gobierno. Sí, creo que como naturalmente todos los organismos que participamos, porque participamos con la mejor voluntad de llevar paz y tranquilidad para nuestro gremio, ¿no? Ajá. Una pregunta, ¿cuál es la posición actual del colegio sobre el tema de la colegiatura? ¿Mantienen la idea de que debe ser obligatoria? Es decir, que yo no puedo ser periodista. Mira, la colegiatura en el Perú no es de hoy día, tiene 42 años. Hace 42 años se creó el colegio. Por supuesto, el Colegio de Periodistas del Perú apoya la profesionalización. Sin embargo, tampoco no tenemos una mirada, digamos, que nos permita discriminar a colegas que como tú de repente no estudiaron la profesión o acaso estudiándola no llegaron a titularse y por lo tanto no tuvieron la oportunidad de colegiarse si esa fuera su voluntad. Pero lo que sí nosotros siempre hemos exigido es que se cumpla la ley. Y hay una ley, la 24288, que obliga a la colegiatura en el aparato público. Esa es una divisa que tiene el colegio. La colegiatura es obligatoria en el espacio público porque es ahí donde también se produce información importante del Estado para la sociedad y por lo tanto las personas que la generan deben ser gente que está debidamente capacitada. Ajá, es decir que los jefes de gabinete, los jefes de prensa de los distintos poderes del Estado sean todos colegiados. Así lo dice la ley. Ahora, vamos a los otros casos, estos gravísimos de afectación de la libertad de expresión que se han vivido en nuestro país. Está esta denuncia contra la Encerrona por apología del delito digital. Y yo creo que es una denuncia que se ha planteado sin siquiera entenderla, sin haber visto el programa, porque el programa le estaba haciendo un favor a la municipalidad de Miraflores. ¿Cómo han tomado ustedes este caso? ¿Qué les parece? Bueno, sin duda es un abuso, es una mirada miope de la Municipalidad Distrital de Miraflores, en este caso matar al mensajero, como suele ocurrir en un caso presentado por este espacio La Encerrona. Ahora, dicho sea de paso, La Encerrona es un programa que no le es muy afectuosa al Colegio de Periodistas del Perú. Constantemente nos ha venido también agraviando. Sin embargo, nosotros somos profesionales, dejamos pasar ese tipo de cosas y simplemente defendemos la libertad de expresión y defendemos también la libertad de expresión de aquellos que nos agravian. Yo no sé si agravio y crítica son sinónimos, pero bueno, es la palabra que has querido usar. Otra campaña... No, en este caso fue un agravio directo a mi persona, por eso lo califico como agravio. Otra campaña que ha sido terrible, y es terrible porque esta no proviene de las autoridades, no viene del poder político, sino de los propios colegas, es la campaña contra Gustavo Mome y Gustavo Gorriti. Una campaña realmente
lamentable, asquerosa, manipulando un audio, digamos, de unas declaraciones de Jorge Barata, con lo que se ha querido dar a entender que ellos tenían algún tipo de vínculo, alguna cercanía, incluso comercial, con el propio Barata. ¿Qué te parece esto? Es decir, que los propios periodistas, en este caso Claudia Toro, se dediquen a, digamos, manipular la información de esta manera, de una manera tan baja, para agraviar a sus colegas. Bueno, en ese punto nosotros siempre hemos considerado que el trabajo de Gustavo es muy importante, especialmente en el campo de la investigación. Vuelvo a repetirte, Gustavo es un miembro colegiado honorario de nuestra orden y por lo tanto siempre estaremos de acuerdo, digamos, en lo que se hace o lo que practica de lo que nosotros llamamos el buen periodismo. Naturalmente, a veces entre colegas tenemos miradas distintas. Hay situaciones que nos llevan a enfrentarnos entre nosotros mismos. Somos una especie de fauna en la que siempre estamos unos contra otros, pero naturalmente el colegio siempre hace un llamado a la ponderación, siempre hace un llamado a la cordura para que todos nuestros miembros de nuestra comunidad, aún no sean colegiados, puedan, digamos, llevar la vida en paz y puedan también hacer su trabajo en la mejor manera, más profesional y más especializada posible, ¿no? Pero a mí me parece que la discrepancia es legítima, que no hay por qué aspirar a que los periodistas pensemos todos igual. Lo que no puede ser tolerado es una manipulación, una deformación de la realidad hecha de manera maliciosa, como es este caso. Y ahí va la exhortación a la que me refiero, que el colegio exhorta a todos los colegas que trabajamos en medios de comunicación a asumir un rol profesional de acuerdo también a la ética, ¿no? Recuerda que nuestra entidad es una entidad funcionalmente deontológica y por lo tanto nuestro objetivo es la búsqueda de la verdad y bajo esa perspectiva es que hacemos el llamado a todos los ángulos, a todos los frentes, a aquellos siendo o no colegiados para que se practique un buen periodismo en el país. Con este hecho en concreto no puedo dejar de preguntarte por el premio a Claudia Toro. Bueno, Claudia Toro fue una de más o menos veintitantos colegas que fueron distinguidos por el trabajo de investigación. Esa no fue una decisión personal, fue un comité que se encargó de calificar el trabajo. Como te digo, todos tienen distintas miradas acerca de lo que es el trabajo del periodismo de investigación. Pero lo que pretendió el colegio, porque muchas veces se tergiversa lo que busca el colegio, lo que buscó en este caso el colegio fue visibilizar también el periodismo de investigación que se realiza desde las redes sociales. Es por eso que no solamente nos quedamos en el tema de resaltar el trabajo que cumplía, por decirte, pues, los grandes medios de comunicación o las grandes televisoras o los programas políticos más conocidos, sino también los programas, los blogs de las redes sociales, incluyendo La Encerrona y algunos otros. Lamentablemente, cuando se dio a conocer la relación de distinguidos, algunos de ellos digamos, protestaron y lo hicieron a través incluso de cartas dirigidas a nuestra entidad en la que no se mostraban satisfechos o digamos, a gusto de que estuviese Claudia Toro en esta relación. Pero, sin embargo, también hay que reconocer que todos nosotros realizamos un periodismo de investigación. Y ahí cito casi textualmente las palabras de Roxana Cueva, que es una destacada periodista de investigación que al momento de hacer el uso de la palabra en nombre de todos los periodistas distinguidos, hizo un llamado también a todos los periodistas que trabajan en este campo tan importante a, digamos, a dejar de tirar piedras sobre el tejado de los otros y más bien trabajar juntos por el beneficio del desarrollo del país. Lo que podríamos aplicar a lo que hizo Claudia Toro contra Gustavo Gorriti en este caso, ¿no? Y contra Gustavo Mome. Efectivamente. Muy bien, Ricardo, te agradezco mucho tu participación en Al Vuelo. Son tiempos oscuros, me parece, para la libertad de expresión en nuestro país. Desafortunadamente, no estamos avanzando, sino retrocediendo. Ojalá, digamos, los periodistas seamos los primeros en reconocer esa situación y contribuir a mejorar este ecosistema que es tan importante para nuestro trabajo y para la democracia peruana. Un gran saludo. Efectivamente, gracias, Raúl. Es el deseo de todos los gremios, no solamente del colegio, sino también, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Periodistas, del Consejo de la Prensa Peruana, de la Sociedad de Radio y Televisión, de IPIS, y en fin, de todas las instituciones que de alguna manera luchamos y cautelamos la libertad de expresión en el país. De acuerdo. Muchas gracias nuevamente, Ricardo. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.